Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión en este séptimo foro de formación, que hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Jesús que nombre es López Alfonso, conocido por todos como el Chico, es licenciado en Historia, profesor del Instituto de Cama y también, como algunos conocéis, un habitual contertulio en radio y en televisión, donde muestra conocimiento, y hoy pues tenemos la suerte y una alegría para mandar contar con él y nos va a hablar sobre la iconografía de Jesús Nazareno. Así que, sin más, Jesús, cuando quiera. Buenas tardes. La verdad que para mí es un honor muy grande estar aquí en este pueblo y en esta hermandad. Y digo sobre todo en este pueblo porque mi abuela Rosario era de aquí. Ella se bautizó en la iglesia de San Gil. Y bueno, pues en mi familia siempre le hemos tenido bastante cariño a este pueblo por el hecho de ser el lugar donde nació mi abuela. Así que pues cuando Jesús Rosado me dijo si podía venir aquí, le dije pues que estaba encantado de hacerlo. Porque bueno, al fin y al cabo es un lugar en que históricamente pues tiene vinculación con mi familia. Entonces el tema que se me propuso fue el de la iconografía de Jesús Nazareno. Entonces para hablar de ello, para hablar de la iconografía de Jesús Nazareno, siempre nos tenemos que remontar al principio de todas las cosas, que es al propio arte paleocristiano. ¿Veis bien? Sí. ¿Veis bien? Vale, estupendo. Bueno, para hablar de la iconografía de Nazareno tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y la primera de ellas es cómo los primeros cristianos fueron siempre muy reticentes, mucho, a representar lo que eran los dolores de la pasión de Cristo. Y tenemos que tener presente una cosa, el medio en el que ellos vivían. Pensad que en ese medio helénico, en ese oriente en el que vivió Cristo, totalmente romanizado, con una gran cantidad de religiones politeístas, la propia religión judía yo creo que era la única que había monoteísta, era la única monoteísta que había en esa órbita. Y tenemos que pensar en la concepción de Dios o de los dioses que tenían en este momento, y es la siguiente, para que os hagáis una idea, ¿no? Para los romanos, los dioses eran similares a los hombres, tenían forma humana y en muchas ocasiones pues le pasaban las cosas que le pasan a los seres humanos. Fíjense como por ejemplo si ustedes repasan la mitología griega, van a ver los dioses que se envidian, dioses que se ponen la zancadilla unos a otros, que se hacen un poquito la puñeta todo lo que pueden, dioses que se enamoran, en fin, dioses con unas actitudes muy humanas, pero que no son como los hombres, en tanto en cuanto estos dioses son inmortales, no sufren y no tienen además sobre todo ningún interés en el ser humano. Para la religión romana y para el resto de las religiones de ese momento, los dioses no tenían ningún interés en el ser humano, más allá de que el ser humano le rindiese una serie de puntos. Entonces, piensen, pónganse en situación, y ahora llegas tú, que has conocido a Jesús, que has visto su muerte, que has visto su resurrección, o que no lo has conocido como le ocurrió a San Pablo, y empiezas a hablarle de un Dios que ha muerto en una cruz. Esto para ellos, para la gente de ese momento, era algo tremendamente chocante, porque piensen en algo. La muerte en la cruz era la peor de todas las que había. Aquí, hombre. Basta de pie.
La muerte en la cruz era la peor que había. Cuando quiero decir la peor que había, piensen en una cosa. Se le daba a los peores criminales. Piensen que la muerte en la cruz estaba pensada para que en ningún momento se le dejara de sufrir. De tal modo que Cristo, cuando estuvo en la cruz, y esto tiene mucho que ver con la fundación de esta hermandad, tiene mucho que ver con la fundación de esta hermandad, lo que yo voy a decir ahora, piénsenlo. De tal modo que cuando una persona estaba crucificada en la cruz, ¿vale?, no tenía ni un solo momento de descanso del dolor, porque cuando Cristo quería descansar de estar colgando porque en la cruz no está, a Cristo no lo cuelgan de las palmas de las manos como nosotros lo vemos en el magnífico Cristo de la Expiración de Pedro Roldán, o como lo vemos en el Cristo del Confalón, o como lo vemos en el impresionante Señor de la Sangre. No, estaba colgado de aquí, de tal modo que la propia muñeca sostenía, y eso provocaba un dolor espantoso. Pero claro, si Cristo o cualquier otro crucificado quería descansar de ese dolor y de estar colgado ahí y se apoyaba en los pies, el dolor en los pies seguía siendo igualmente espantoso. Con lo cual estaba todo diseñado para que el sufrimiento fuera horrible. O sea, que piensen en eso. Entonces, ¿cómo tú vas a predicar un Dios de amor, un Dios que ha muerto en una cruz y un Dios que muere por ti, cuando para esta gente los dioses no le importaban absolutamente nada? ¿Cómo predicas tú eso? Por eso San Pablo habla de una frase que a mí me gusta muchísimo, en la cual dice que predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y absurdo para los romanos. Los judíos no se les mete, para empezar, ya saben ustedes que una parte de ellos habían sido el Sanedrín, y una gran parte de ellos habían sido los que habían estado contra Jesús y lógicamente habían morido en este proceso. Esto lo hace el propio Sanedrín. Otros afortunadamente se convierten, ¿no? Entonces, pues ellos niegan que Jesús sea el Mesías. Para los romanos, como ya les he dicho, era algo totalmente absurdo. Cuando la religión cristiana vienen los edictos, primero el del emperador Constantino I el Grande, de tolerancia hacia el cristianismo, que no se le va a perseguir más, y después el del emperador Teodosio, que la convierte en una religión oficial, pues necesitan darle a entender a la gente una serie de cosas. Entonces, claro, cuando tú tienes que hacerle entender que Cristo ha resucitado y que la cruz se ha convertido en otra cosa que un instrumento de patíbulo, que no es solamente un patíbulo, tú tienes que diseñar algo nuevo. Fijaros en esta cruz que yo os he traído aquí. Esta se encuentra creo recordar que ahora mismo no recuerdo exactamente dónde, creo recordar que es en Roma, ¿vale? Y fijaros como, por ejemplo, veis la cruz, que es lo que se llama una cruz gemada. ¿Qué es una cruz gemada? Estos no son los dos maderos rugosos, llenos de corteza, con lo que nosotros vemos a los nazarenos. No. Fijaros en la cruz cómo aparece, en primer lugar, justamente en el cielo, como si fuera la estrella principal. A sus lados aparece la letra alfa y la letra omega, que significa, hablan de la eternidad, que Cristo es el principio y el fin, y que Cristo viene a redimir a todas las épocas. Fijaros como abajo pone Salus Mundi. Salus Mundi significa salvación del mundo. Y fijaros como la cruz tiene el aspecto dorado, lleno de piedras preciosas, lleno de perlas, y en el centro aparece lo que es la imagen del propio Cristo, la Santa Paz. Una de los primeros himnos a las cruces habla de la cruz como estrella brillante del firmamento. ¿Qué te están diciendo? Fijaros, por ejemplo, como aquí vemos de nuevo esta representación de la cruz como centro del firmamento, alrededor del cual aparecen todas las estrellas y como astro brillante. Lo que te están diciendo es una cosa muy curiosa, que Cristo
como buen pastor, su báculo es la cruz en el que se apoya. No solo su báculo, es también el trono desde el que reina, pero la cruz también se ha convertido en el lábaro con el que ha triunfado. Ya saben ustedes que el lábaro es el estandarte del rey o del general victorioso. Pues la cruz se ha convertido precisamente en el lábaro. Piense que en una cosa, la imagen de Cristo pronto va a ser asociada a la imagen de la realeza romana. Recuerden que Cristo habla de sí mismo como rey en varias ocasiones. Y es así como lo vemos aquí representado en el ábside de la Basílica de Santa Pudenciana en Roma. ¿Cómo está Cristo? Pues en primer lugar, detrás está su lábaro, que es la cruz. Y fíjense cómo aparece aquí en este Monte Calvario, pero fíjense el aspecto resplandeciente de la cruz, una cruz realizada de oro y piedras preciosas. Y debajo del lábaro, ¿quién está? El propio rey, que es Cristo. Y fíjense cómo Cristo está en un trono. Estos tronos, que vuelve a lo mismo, aspecto dorado, lleno de piedras preciosas, Cristo con unas vestimentas resplandecientes y que está ordenando, por cierto, a estas dos santas vírgenes que coronen con la corona de la victoria a estos otros santos mártires. Es decir, esto es una representación de la gloria. O sea, en un primer momento, y desde el principio, aquí no se trataba de hacer una representación de lo que pasó en Jerusalén en el año 33 tal como fue, no. Aquí se trata de dar un lenguaje simbólico. Precisamente por eso, ahí tienen el sarcófago de la Pasión que se encuentra en los museos del Vaticano, que está realizado en el siglo IV, que es una de las primeras representaciones de la Pasión de nuestro Señor. Y fíjense ustedes cómo aquí aparece la corona de espinas. Fíjense ustedes además que llama mucho la atención el aspecto de Cristo, que es tremendamente joven, todavía tiene esos ecos de la representación de los Apolos romanos. Esto es lo que se llama el Cristo romano, en oposición al Cristo siríaco, que es el Cristo barbado, que va a terminar triunfando. Y fíjense que aquí parece más una coronación de un rey que un acto de burla y sufrimiento que se está haciendo. Pero fíjense en el otro lado cómo aquí está el Señor llevando la cruz, y que no es una cruz pesada, y que es una cruz pequeña. Incluso fíjense en la posición que el Señor está llevando la cruz, tal cual por cierto como la lleva su Nazareno. Fíjense qué cosa tan antigua. ¿Por qué? Pues porque precisamente aquí estamos hablando en un lenguaje simbólico. El Señor marcha al Calvario con la cruz, que es el lábaro de su victoria, para vencer al pecado y la muerte y salvar al mundo. Incluso aquí, ya ven ustedes cómo estamos viendo que en un primer momento vemos esa manera de representar a Cristo. Esto se encuentra en un mosaico que se encuentra en el Museo de Londres, en la National Gallery, no, en el Museo Británico. Y fíjense ustedes, esta representación de Cristo en el que sabemos que es Él, porque justo detrás en su cabeza viene su monograma. Todos los reyes tienen un monograma. Si ustedes buscan, el de Su Majestad el Rey es una F con el número 6 en números romanos, que te está indicando quién es. El monograma de Cristo, ¿cuál es? La letra I y la letra Ro, griega, que significa Christos. Esto en el arte paleocristiano lo van a ver en muchas ocasiones. Después, durante el siglo XX, fue algo que se representó bastante. Bien, fíjense qué curioso cómo vemos, continuamos con estas representaciones del camino del Calvario. Y fíjense cómo en esta es de los iconos orientales que ha permanecido en la Iglesia Ortodoxa, cómo aquí aparece Cristo, que todavía, en que no está llevando la cruz, sino que es el cirineo quien la porta. ¡Ojo! El cirineo la porta exactamente igual que hemos visto como antes lo hace el propio Señor. E incluso aquí quiero que se fijen en otra cosa muy curiosa. Hemos visto como antes la figura de Cristo
aparece identificada con sus propias letras G y Ro, Christos, su monograma. Ahora, tal como lo vemos aquí y tal como lo vemos aquí, fíjense cómo aparece Cristo. En primer lugar, aunque va camino de la pasión, fíjense que está vestido como un emperador romano. Es decir, aquí está vestido con un ropaje rico. Y en segundo lugar, para diferenciarlo, fíjense que lleva detrás un nimbo cruciforme. Es decir, el nimbo es este semicírculo que tienen ustedes alrededor, ¿vale? Que en esta época, en la tardoantigüedad, se le ponía alrededor tanto a los personajes sagrados, tanto a los santos, como a los que no lo eran. Y cuando digo como a los que no lo eran, me refiero a personajes como a los emperadores bizantinos. Piensen en una cosa, los emperadores, los reyes, toda la realeza, hasta no hace mucho tiempo lo era por la gracia de Dios. Es decir, si ustedes cogen una moneda del actual rey de Inglaterra, Carlos III, pone Carlos III, rey del Reino Unido, por la gracia de Dios, porque se pensaba que el rey había sido Dios quien había elegido el rey. Los emperadores bizantinos, los romanos de Oriente, ¿no?, cuando representaban a sus emperadores le ponían alrededor precisamente también ese nimbo, porque eran un personaje sagrado. ¿Y cómo diferenciamos a Cristo? Pues lógicamente a Cristo, que le tenemos que poner detrás en el nimbo una cruz. Esto es lo que después va a terminar siendo la potencia en las imágenes de talla. Pero fíjense ustedes cómo incluso la propia corona de espinas tiene más de a esas coronas de laurel que le ponían a los propios héroes olímpicos que una corona de espinas con la cual se está realizando una burla. Aquí ya lo tenemos al Señor de nuevo, la túnica púrpura, como los emperadores romanos, y aquí ya lo tenemos llevando la cruz, en esta representación oriental. Incluso, esta creo recordar que se encuentra en Mallorca. Fíjense cómo de nuevo el Señor lleva la cruz, tal cual la lleva su Nazareno, sostenida por el brazo vertical, y hay una cosa que es muy curiosa, aparece la propia Virgen ayudándole a llevar la cruz. Fíjense qué cosa tan curiosa. Esto es algo que fue muy querido, este tema fue muy querido en la Edad Media y que lo tienen aquí de nuevo reproducido. Lo que ya se va a ir consolidando poco a poco, ¿vale? Conforme llegue el medievo, conforme vaya avanzando y conforme lleguemos a la plena Edad Media, va a aparecer una figura muy interesante que será la de San Francisco de Asís. Y entonces San Francisco de Asís, que está imbuido de ese ambiente tan bonito de ese momento, ¿no?, es el que va a empezar a hablar, junto con otros muchos más, lógicamente, de la humanidad de Cristo. Y se va a generar un movimiento, está también Tomás de Kempis, hay otros varios, que se llama la devotio moderna. ¿Qué significa devotio moderna? Pues miren ustedes, sabemos de sobra que Cristo es Dios, y nosotros no entendemos a Dios como tampoco entendemos al universo. Aquí estoy viendo yo mucha gente joven. Y ustedes sufrirán las clases de matemáticas como las sufría yo, y las clases de física y química. Y digo por qué las sufrirán. Porque a mí me parecían, cuando me hablaban del número pi, cuando me hablaban del infinito, elevado al cuadrado, cuando me ponían todas estas cosas, me parecían cosas incomprensibles. Pero es que conforme me he hecho mayor y he ido profundizando en la lectura y el conocimiento de la ciencia, me parecen más incomprensibles por todavía, sobre todo por una cosa principal, porque los propios científicos hay cosas a las que no te pueden dar ningún tipo de respuesta. Por ejemplo, todavía nos estamos preguntando si el universo es infinito o no. Todavía nos estamos preguntando si algún día tendrá fin el universo. Todavía nos estamos preguntando qué es lo que hay realmente dentro de un agujero negro. O sea, si nosotros no comprendemos
nada más allá de lo que sale de nuestro propio sistema solar, ¿cómo quieren ustedes que comprendamos a Dios? Entonces nosotros no podemos comprender en muchos aspectos a Dios, porque Él piensa y obra y actúa de un modo totalmente distinto a nosotros. Pero nosotros sí nos comprendemos entre nosotros. Y vuelvo al origen de lo que yo estamos hablando. El gran triunfo del cristianismo es que Dios se ha hecho hombre. Y como Dios se ha hecho hombre, siente, ama, llora, se compadece y hasta se enfada, igual que nosotros. Si ustedes cogen los evangelios, ustedes van a ver cómo el Señor se compadece de Lázaro y llora por él, se compadece de la viuda de Naín y le resucita al hijo, le da de comer a toda aquella gente cuando el milagro de los panes y los peces, se enfada más de una vez, porque se han dado cuenta la de veces que le dice Cristo a los apóstoles, pero qué necios sois. Lo dice en muchas ocasiones. Y es más, ya saben ustedes cuando coge el látigo y empieza a expulsar gente del templo. Es decir, nosotros sí podemos comprender la dimensión humana de Cristo y por lo tanto llegar a Él de ese modo. Si Cristo ríe, llora, sufre, se alegra, se enternece, siente ansiedad, como le pasó en el huerto de los olivos, y nosotros podemos sentir todo eso, nuestras alegrías, nuestras penas y nuestros dolores los podemos asociar al del propio Cristo. ¿Me estoy explicando? Porque digo, a ver, si yo voy hasta ahora yéndome muy por las alturas y ya no... Cuando haya algo que no os enteréis, por favor, levantad la mano, ¿eh? Que esto no es una cosa que ustedes sean sujetos pacientes aquí, levantéis la mano como si tuviéramos mi clase. Este movimiento de la devotio moderna, entonces, de lo que se trata es de eso, de que seamos capaces de llegar a Cristo por medio de nuestra humanidad y entenderlo. Entonces, fíjense cómo va a haber dos momentos muy curiosos de la vida de Cristo y muy importantísimos que van a tener una gran expansión en ese momento. Por un lado, la Navidad. Esa bonita Navidad en la que San Francisco de Asís, en la cueva de Grecho, celebra y pone un Belén viviente, y según cuenta la leyenda pone una imagen del niño Jesús, y el niño Jesús se ilumina y sonríe. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo algo tremendamente humano como un niño pequeño e indefenso. Pero por otro lado es la pasión de Cristo. Y fíjense en una cosa, nosotros hoy, un condenado a muerte es una cosa que en primer lugar nos horroriza, pero en segundo lugar no tenemos ni idea ni de que eso exista ni de verlo. Es más, afortunadamente eso no existe en España, pero en la sociedad medieval las condenas a muerte eran algo ejemplarizante. Piensen cómo los condenados a muerte se paseaban para que la gente los viera antes, y que la propia condena a muerte en sí era un espectáculo. Hay un libro muy interesante que se llama El otoño de la Edad Media de Huizinga, y en ese se describe cómo la gente asistía como una distracción a una tortura o a una condena a muerte. E incluso una de las cosas que pasaban era que el pueblo pedía que, lo que les voy a contar muy fuerte, pero les aseguro que es cierto, el pueblo le pedía a los verdugos, después de haberle dado bastantes tormentos a los que iban a justiciar, que no los mataran, que los tuvieran vivos un poquito más, y que al día siguiente otro poquito y que ya los matarían al día siguiente. Sí, o sea, esto te habla también de la perversión del propio ser humano, ¿no? Pero esa sociedad estaba acostumbrada a ver las condenas a muerte. Por lo tanto, a esa sociedad le era fácil identificar y conmoverse con la figura del Cristo sufriente. Y es de este modo como vamos a empezar a ver cómo las imágenes de Jesús Nazareno, porque hasta antes ya han visto ustedes cómo no tenemos, sobre todo en el arte occidental, no vamos a tener demasiada expansión,
van a estar primero en la pintura. Ya ven ustedes este otro tan bonito, italiano, a punto de caerse, este otro que refleja la caída. Fíjense cómo cada vez, este ya del siglo XVI, cómo hemos pasado de la solemnidad a mostrar los aspectos más cruentos de Cristo cayéndose, San Juan que va a auxiliarlo, uno de los sayones tira de la cuerda, otro va a pegarle, pero fíjense por cierto que es invariable la posición de la cruz. Fíjense como cada vez se abunda más en esos aspectos más cruentos. E incluso todavía este aspecto simbólico del cirineo llevando la cruz y la Virgen siguiéndole, pero fíjense cómo los aspectos, las expresiones, es todo cada vez más triste, cada vez más humano. Este retablo tan bonito que se conserva en Segovia ya nos habla de esa manera de concebir la calle de la amargura. Un tropel enorme con, en primer lugar, un montón de gente que fíjense ustedes cómo están intentando hacerle daño al propio Cristo, y arriba va la Virgen, si se dan cuenta, arriba del todo, ¿se ve la flechita? Por aquí se ve, está la Virgen arriba del todo con la Magdalena siguiendo la comitiva. Quizás la representación más antigua que tengamos en Sevilla del tema del Nazareno sea esta. Esta se encuentra en el retablo mayor de la catedral. Ya saben ustedes que el retablo mayor va a ser una obra diseñada por Peter Duncan y que aquí intervino pues una barbaridad de escultores. Fíjense que hay obras atribuidas a Lorenzo Mercadante de Bretaña, que estuvo activo en Sevilla entre 1454 y 1464, y que las últimas ya se habla de Jorge Fernández Alemán y Roque Balduque en los años centrales del siglo XVI. Estas podemos encuadrarlas en esa órbita. Y fíjense cómo aquí vemos en primer lugar al Señor abrazado a la cruz, sufriente. Fíjense cómo su cuerpo se inclina hacia adelante. Fíjense cómo vemos de nuevo ese tropel, pero mucho ojo. Volvemos a lo mismo. No podemos olvidar quién es el que está ahí. Por eso se le está dando una dignidad. Fíjense como, por ejemplo, la túnica está estofada. ¿Estofada qué quiere decir? Pues esto era una técnica escultórica en la cual la imagen, una vez terminada de talla, se le da un yeso que se lija. Encima se le da una pintura roja que se llama bol. Sobre ese bol se fija el pan de oro. Sobre este se pinta. Y después, con un punzón, se va rascando para sacar de nuevo el oro y sacar todo lo que sería estas magníficas labores de diseño. Pues aquí te están hablando de que sí, que va a la muerte, que está sufriendo, pero que el que va es el Rey de la Gloria. E incluso fíjense en la cruz, como la cruz, a pesar de ser ya una cruz arbórea, sin embargo, en las vetas de la cruz lo que asoma que es oro. ¿Por qué? Porque sigue siendo el instrumento de nuestra salvación. Luis de Vargas nos va a dejar esta pintura que quizás sea de las más importantes y que más influyó, el famoso Cristo de los Ajusticiados. Este se encuentra en la Catedral de Sevilla, pero en el exterior, en la calle Alemania. Y se cuenta cómo se le llama así porque los ajusticiados, cuando eran llevados para darles pena de muerte, paraban antes para mirar al propio Cristo. Esta imagen del Nazareno itinerante, fíjense cómo abre el paso, fíjense en el pie, me voy a poner de pie, yo, así estoy yo más cómodo y ustedes ven mejor. Fíjense en el pie levantado, la rodilla itinerante, la espalda inclinada, el abrazo a la cruz. Aquí tienen ustedes la figura de el que parece que es el cirineo que la va a coger en este momento. Esto va a influir de un modo tremendo esta pintura de Luis de Vargas en posteriormente la iconografía de Jesús Nazareno. Y de hecho la van a encontrar ustedes reproducida en el libro de reglas de la Hermandad del Silencio y en estos retablos que les dejo aquí. Este, que a mí me gusta tantísimo, es otra de las representaciones más antiguas de Jesús Nazareno. Se encuentra en el monasterio de Santa María de Jesús, en la calle Águila.
Y fíjense cómo reproduce el modelo. Y toma algo que nosotros hemos visto en las pinturas que les he puesto anteriormente. Fíjense cómo aquí está este soldado que tira de la soga. En la Semana Santa de Jerez de la Frontera, por ejemplo, permanece como Malquillo. Pero hay otra... ¿Dónde? Hay un pueblo que se encuentra en Castilla y León, creo recordar, que se le llama Juitas, como un Judas de pequeño formato. Ya saben ustedes que algunas veces los nombres de la pasión se confunden y se le conoce como el Juitas. Y vemos de nuevo cómo se reproduce a la Virgen y San Juan llorando, siguiendo el cortejo. ¡Ojo! Volvemos a lo mismo, que no es cualquiera el que va camino de la cruz, por eso va vestido como un rey, que es una cosa que no se puede olvidar. Y quiero que se fijen en otra cosa, los paños. Fíjense cómo no vemos que tiene que tener el Cristo lógicamente ajustada y cómo estos paños de la propia túnica salen hacia adelante, así como la caída marcando lo que serían las piernas y el andar. Esto lo vamos a ver en otras imágenes de Jesús Nazareno. Uno de los más antiguos y que a mí me gusta más es este de Carmona, que se atribuye al círculo del Ojocampo. Aquí lo ven ustedes, sobrevestido. Esto fue durante un Vía Crucis que hubo. Tuve la fortuna de asistir y quizás sea de las imágenes que más me gustan. Y volvemos a lo mismo. La espalda quebrada, el gesto cansado. Pero fijaros en el abrazo a la cruz, por cierto, y aquí con todos los atributos propios del Nazareno. La cruz victoriosa, por eso es de plata y carey, es un rey, por eso va vestido como tal, con su túnica bordada, y como es un rey, también lleva lo que es la corona de espinas, pero de plata. ¿Qué quiere decir eso? Y por supuesto sus potencias, de las que hablaremos después. En el mismo convento de Santa María de Jesús, del que les he hablado antes, se conserva esta imagen de Jesús Nazareno, que durante unos años estuvo realizando el Vía Crucis a la Cruz del Campo. Se atribuye con mucho fundamento a Juan de Mesa, y yo quiero que se fijen sobre todo, como les he dicho antes, en cómo la túnica cae por encima del cíngulo, y en estos pliegues que caen hacia aquí en talud, y cómo se van marcando las rodillas, porque está adelantando el paso. Incluso en la imagen, que es una imagen de retablo, cómo se está girando al espectador para que éste lo mire. Piensen en algo, las imágenes sagradas están hechas para ser vistas, pero para que también dialoguen con nosotros. Es decir, cada imagen está pensada para que provoque un sentimiento en el espectador. De ahí esa preocupación tan grande en eso. Quizá uno de los nazarenos más antiguos que conservamos no en la provincia, sino en la ciudad de Sevilla, sea este de la Hermandad de la Candelaria, atribuido al mismo escultor. Pero fíjense ustedes cómo reproduce los modelos que hemos visto antes en pintura y en escultura. Es una imagen pequeñita, pertenecía a la cofradía de Nuestra Señora de la Antigua, 7 Dolores y Compasión. Hay quien dice, por eso de vez en cuando se le coloca, que estaba hecha para llevar la cruz justo al revés. Esta es otra de pequeño formato, del mismo círculo de escultores, y que fíjense ustedes cómo reproduce este mismo modelo que hemos visto anteriormente. El nazareno de la corona que se encuentra en la Catedral de Sevilla se dice que fue titular de una hermandad de genoveses, y actualmente lo es de una organizada hace unos 20 o 30 años, no tiene mucho más. Pero fíjense cómo aquí es bastante interesante. En primer lugar, el nazareno abre el paso. En segundo lugar, la complicación del plegado. En tercer lugar, sigue dirigiéndose directamente al fiel mirándolo. Además te interpela, es una imagen que te interpela. Y en cuarto lugar, está hecho para ser visto desde todos los puntos de vista, puesto que si se dan cuenta, tienes que darle la vuelta
para tú recrearte, para tú ver bien todo lo que son las perfecciones que tiene esta talla. La complicación del plegado, cómo vemos perfectamente las piernas, sobre todo llama mucho la atención la apertura del paso y cómo incluso sube la túnica. Hay una intención muy grande aquí de hacer una escultura que sea dinámica. Este otro es muy interesante, el Cristo de las Fatigas. Este se encuentra en la parroquia de la Magdalena. Tuvo muchísima devoción en su momento. Yo lo conocí así. Así es como yo conocía al Cristo de la Fatiga, con esta magnífica túnica dieciochesca. Actualmente, tras una restauración, era una imagen sobrevestida, lo que se decidió fue poner la imagen, puesto que se concibió así. De hecho, todo este ropaje pues lo tenía dentro. Esta mano fue la que le seccionó y lo que se decidió fue ponerlo en su primitiva postura, que es la del Cristo parado y cansado. Esto tiene una leyenda muy curiosa, que yo lo asocio con una historia que circula mucho por Hispanoamérica. Ya saben ustedes cómo en Hispanoamérica se conservan un montón de cosas que nosotros hemos perdido, y que habla de la historia de una vocación que aquí existía en Écija, pero que ya no existe, que es la de Jesús cansado, el actual Jesús sin soga. Cuenta la historia cómo hubo, además da lugar después a un personaje que hasta fue protagonista de ópera, películas y todo tipo de leyendas incluso. Cuenta la leyenda cómo resulta que Cristo todavía no había salido de Jerusalén y sentía un cansancio enorme. Entonces la historia cuenta cómo se va a sentar en un pollete que estaba al lado de una puerta. Entonces cuando se va a sentar, fíjense en este nazareno cómo está totalmente cansado y está en actitud de intentar descansar, de llevar el madero. Sale el dueño y lo echa de allí y dice que se vaya afuera y que ahí no tiene por qué estar. Entonces se dice, la leyenda dice que Cristo le dice: yo llegaré a donde tenga que llegar, pero tú vas a estar caminando hasta que yo vuelva. Y es de donde nace la historia del judío errante. En la Semana Santa quiero recordar que de Bogotá es donde se encuentra una imagen del Nazareno con ese famoso judío errante. Si ustedes miran las leyendas, la filmografía, las óperas, ese personaje está. De hecho, hay constancia que en el siglo XVI se dice que se vio aquí al judío errante en Sevilla, después que lo vieron en Holanda, después hay constancia de haberlo visto, decían de que de repente había aparecido hasta el siglo XIX. Bien, continuamos. Aquí tenemos precisamente cómo vemos esa pintura de Valdés Leal, en el cual de nuevo vemos esa imagen de Jesús cansado, ya totalmente al borde de la caída y descansando sobre la pierna. El Nazareno del Silencio es otro de los más antiguos que se conservan en la Semana Santa sevillana. Es una imagen sencillamente majestuosa, esa es la palabra. ¿Por qué? Fijaros como, por ejemplo, fíjense cómo la imagen, he cogido estas dos fotografías antiguas, porque la verdad es que se aprecia todo bastante bien. Volvemos a que es una imagen que abre mucho el paso. En segundo lugar, abraza la cruz. En tercer lugar, se dirige directamente al espectador y lo mira de un modo serio, majestuoso y expectante. Es decir, quiere establecer un diálogo contigo. Y esto lógicamente se ve mucho más cuando lo vemos en su paso de Semana Santa. En segundo lugar, otro de los más antiguos que nos han llegado es el Cristo de las Tres Caídas. ¿Sabes de dónde? De Triana. Mucha gente cuando le pongo esta foto, ¿cómo? Sí. Este es el Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Y aquí lo ven tal cual era originalmente, con su pelo natural. El pelo natural era una cosa que hoy lo vemos en muchas otras Semanas Santas, pero que en Sevilla era una cosa muy
muy normal, lo tenía el Cristo de San Agustín, el Cristo de las Tres Caídas, el Cristo de la Sentencia, la oración en el huerto, lo tenía el Calvario y probablemente alguno más, el Cristo de Burgos y probablemente alguno más que me haya dejado. Todo eso en el siglo XIX va desapareciendo, de modo que el único titular de cofradía que sale muy de tarde en tarde, que nos ha llegado con pelo natural, es el Cristo de San Agustín de la Hermandad de San Roque. Y fíjense cómo aquí se introduce ya lo que es el nazareno caído. Este nazareno caído que se apoya en una pierna, ayudado por el cirineo. Y fíjense cómo es esa muestra de la humanidad del propio Cristo. Esto, a ello, hay que continuar con el sublime Jesús de Pasión, una obra de Juan Martínez Montañés, que supone en muchos aspectos un antes y un después. Una obra que yo siempre he dicho que, a pesar de que a todos nos encanta, siempre he dicho que es para un público tremendamente formado. Ahí no van a ver ustedes no van a ver excesiva sangre, no van a ver excesivo sufrimiento. Todo se queda precisamente en el gesto triste del propio Cristo, en su boca jadeante, en la mirada baja, en el giro helicoidal tan interesante que tiene la imagen para darle movimiento. Es decir, estamos ante una de las grandes obras cumbre del barroco español. La imagen estaba concebida para llevar a Simón Cirineo, de hecho eso era lo que ponían las reglas hasta hace bien poco tiempo, y los caprichos de las hermandades. Yo muchas veces digo que el gusto cofrade es el mayor enemigo de las obras de arte y de las propias hermandades. Ya se lo digo yo. Ya te llega el prioste de turno y te dice vamos a quitarle al Cristo las potencias, te llega el prioste de turno y dice vamos a quitarle al Cristo Nazareno, el cirineo. Esta imagen fue concebida desde el primer momento para llegar al Nazareno, o sea, un cirineo, o sea, a mí me gusta así, y el gusto cofrade no, fulanito de tal, de la hermandad de yo no sé dónde, lo hace así, y si lo hacen ellos, lo hacemos también nosotros. Eso ha hecho un daño enorme, y en los pueblos ha hecho un daño espantoso. Yo cuando veo de las fotos antiguas de este pueblo, de esos peanones dieciochescos, dorados, espectaculares, y veo que ya no se usan, quitando el confalón, la soledad y poco más, a mí se me caen los platos del sombrajo. Es que muchas veces me da mucha pena porque yo digo, dejan lo propio para ser uno más. ¿Y yo para qué quiero ser uno más? Si yo ya brillo con lo que tengo. Pues eso es lo que ha pasado desgraciadamente en muchísimos sitios. Pasión nunca va a ser uno más, desde luego no. En la escultura de Martínez Montañés jamás es uno más. Pero sí que es verdad que está incompleto el grupo. Que está totalmente incompleto el grupo. Juan de Mesa, en el año 1620, nos deja el Señor de Sevilla, Jesús del Gran Poder. Y a mí me gusta mucho llamarlo también el Señor de Sevilla, porque es algo que es totalmente cierto, ¿no? La imagen de Jesús del Gran Poder debió de ser una revolución enorme en su momento, porque de hecho la hermandad, cuando quiere mudarse en un principio al centro, pensá que Jesús del Gran Poder, donde el primer sitio donde estuvo es en la iglesia del Valle, donde hoy están los gitanos, que nosotros hoy lo vemos un sitio céntrico maravilloso, la de Capuchino, ¿no? Eso era un lugar totalmente alejado en el cual nadie quería estar allí. Nadie quería estar allí. De hecho, la Hermandad del Gran Poder, cuando ve que su imagen va cogiendo cada vez más devoción, quiere mudarse a la iglesia, quiere mudarse a lo que es actualmente la Plaza de San Pedro y hacer una capilla que tenga una ventana por la gran devoción que tenía ya el Cristo. Juan de Mesa, con el Señor del Gran Poder, nos hace una obra totalmente maestra. En primer lugar, la propia zancada, tan imitadísima. La cantidad de nazarenos antiguos que han destrozado y le han dicho al escultor ponle la zancada del Gran Poder, que eso es otra cosa. En segundo lugar, el patetismo de su rostro,
En tercer lugar, el giro de la propia imagen, el estar pensado para verse desde todos los puntos de vista, ese carácter itinerante que tiene. Después, la gran corona de espinas, enorme. Ya saben ustedes que Juan de Mesa era hermano de la Sacramental de San Martín y también era hermano de la Veracruz, de Sevilla, por cierto. Si no fueron a la exposición de la Veracruz, estaba precisamente el libro de hermanos con el asentamiento de Juan de Mesa cuando se hizo hermano. Juan de Mesa Velasco, escultor. Pues allí estaba puesto. Uno tiene que barrer también para su casa, ¿por qué no? Y ese gusto que él tenía, precisamente por esa devoción, de introducir, como ven ustedes, la espina aquí clavada y esa corona de espina en forma de serpiente como si fueran nuestros pecados. Es una imagen tremendamente sufriente y es una imagen que precisamente por eso conectó con todo el pueblo. Esto es lo que yo llamo imágenes TP. TP significa para todos los públicos, porque todo el mundo puede entender al gran poder. No todo el mundo entiende un Cristo románico. Para eso hay que tener conocimientos artísticos. Pero el gran poder lo entiende todo el mundo. Es una imagen pensada de tal modo y que tiene tal categoría artística que todo el mundo es capaz de entenderla. Porque ese rostro, con esa boca entreabierta, esa mirada ensimismada, ese caminar que tiene el propio Cristo, eso nos sigue impresionando desde el año 1620 a los sevillanos de la actualidad. Piensen que en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, el gran poder era lo que es hoy. Ya era el señor de Sevilla en el siglo XVIII, pero es que estamos en el año 2025 y seguimos en el mismo plan. ¿Por qué seguimos en el mismo plan? Pues porque resulta que el gran poder es una imagen que sigue convenciendo al pueblo, porque Juan de Mesa sabe plasmar, en primer lugar, desde su propia fe. Yo siempre he dicho que un artista, ante todo, que se dedica a la imaginería, tiene que ser creyente. Eso para mí es importantísimo, porque tú tienes que expresar con tus manos algo que tú tienes interiorizado, tanto en tu corazón como en tu intelecto, ¿vale? Entonces, pasión nos habla de otro tipo de religiosidad, ¿no? Algo que se centra más en llegar a Dios por la belleza y por la humanidad también, lógicamente. Pero el gran poder además le mete ese aspecto trágico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el triunfo es total hasta la actualidad. Continuamos con otra obra magnífica, como es el Nazareno de la O, obra de Pedro Roldán. Ahí lo ven ustedes en su paso antiguo. Esta no es la túnica que se va a reconstruir, afortunadamente se va a reconstruir la túnica de los cardos. Y fíjense cómo aquí tenemos, Pedro Roldán nos deja un gesto tristísimo. La imagen de Jesús del Gran Poder es una imagen muy trágica, pero sin embargo, el gesto, si no, observen la cara del Señor, de Jesús Nazareno, de la hermandad, de la O, es un gesto tremendamente dolorido. Es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y aparte, piensen en algo. Pedro Roldán ha aprendido una serie ya de nuevos modos que los ha tomado de José de Arce. Y ya han penetrado en Sevilla una serie de nuevas ondas que están llegando por un lado de Centro Europa, pero por otro lado también de Italia. Todo eso lo va a recoger Pedro Roldán, y Pedro Roldán nos lo muestra en obras magníficas como este Nazareno de la O, que ahí lo tienen ustedes, que por cierto durante algunos años llevó un cirineo. Originalmente la postura del Cristo era muchísimo más encorvada, de ahí que se le conociera y se le conoce como el jorobadito de Triana, pero tras ser destrozado durante los sucesos del 18 de julio del año 1936, pues la postura, cuando Antonio Castillo Lastruzzi lo rehace, sí que es verdad que la postura va a ser algo más erguida. Bueno, ¿y este quién es? Dirán ustedes. Sí, señor. Esta es la primitiva imagen de San Isidoro, si mal no recuerdo, de Pedro Nieto.
Fíjense qué curioso, este Cristo tiene una historia muy curiosa. San Isidoro era una hermandad que originalmente estaba en la iglesia de Santiago, y la Virgen no se llamaba Loreto, se llamaba Arco. Y entonces esta hermandad empieza a tener hermanos, empieza a irle la cosa bien, pero no se lleva bien con el párroco. Ya saben ustedes que de vez en cuando en las hermandades los párrocos y las hermandades algunas veces no conectan, ¿vale? Yo siempre digo que en esta historia hay que preguntarle a la hermandad y hay que preguntarle al párroco también, porque algunas veces también los cofrades somos pasando de comienda. Entonces, el Cristo tenía una gran devoción en el barrio y la hermandad toma permiso del provisor de palacio para marcharse a la iglesia de San Isidoro. Bueno, pues vamos a San Isidoro. Pero el párroco, que tenía gran devoción, junto con el barrio de Santiago, que le tenía gran devoción, cogen a la imagen del Cristo de las Tres Caídas, la atan con cadenas al retablo y no nos moverán. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que la hermandad dice, bueno, pues nada, pues ahí se queda. Y realizan el actual que ustedes ven, obra de Alonso Martínez, con el imponderable cirineo de Francisco Antonio Gijón, una de las grandes obras y uno de los grandes conjuntos de la Semana Santa sevillana. Fíjense, por cierto, en un detalle. ¿Quién es este? Adán. Sí, señor. Este es Adán. Esta es la calavera de Adán. Cuando ustedes vayan a Tierra Santa, si no han ido, vayan, que ya hay un armisticio, al parecer. Justo encima del Santo Sepulcro, debajo, hay una capilla rocosa, para que se vea lo que es el Monte Calvario, que se le llama la capilla de Adán. ¿Por qué? La tradición quiere que en el lugar donde Cristo fue crucificado es el mismo del entierro de Adán. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso es verdad? ¿Eso no es verdad? Eso no importa si es verdad o no. Lo que importa es el mensaje que la Iglesia quiere transmitir con esto. ¿Y cuál es el mensaje? Que la redención de Cristo viene desde el primer hombre hasta el último. Y de hecho hay unas pinturas maravillosas de Giotto, por ejemplo, en la cual se ve a Cristo crucificado y debajo está la calavera, y esa calavera está manchada por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está redimiendo al género humano. De hecho esto ya lo decía Sor María de Ágreda, que Sor María de Ágreda ya era, como les digo yo, Sor María de Ágreda le gustaba mucho darle profundidad a las cosas. Y ella lo interpretaba como un, atención, bautismo de carácter retroactivo con la sangre de nuestro Señor. Algo así era lo que decía, pero ella era muy barroca en sus manifestaciones. Hombre, fue consejera de Felipe IV, con eso se lo digo todo. Una gran señora, sin lugar a dudas, y una gran religiosa. Pero piensen en algo. ¿Qué es lo que está diciendo Sor María de Ágreda con esto? ¿Qué dicen nuestros pintores? ¿Qué dicen nuestros escultores? ¿Qué dicen todos? Oye, que este es el hombre viejo que se ha muerto, que se ha descompuesto, y lo ha hecho por su propia decisión. ¿Por qué? Porque ha pecado de modo consciente contra Dios. Pero este es el hombre nuevo, y el hombre nuevo con su propia muerte va a destruir a la muerte, va a resucitar y nos va a traer a nosotros otra cosa que se llama vida eterna. Entonces fíjense qué manera tan bella con este lenguaje de contraponer dos conceptos, ¿no? La muerte que trae el pecado por la desobediencia y el mal uso del libre albedrío, pero la vida y la resurrección que trae Cristo con su obediencia, porque es una imagen, fíjense, está caído, sufriente, ensangrentado. Además, fíjense cómo apoya directamente todo su peso en la peña, pero sin embargo, fíjense cómo aparece de nuevo vestido con esta magnífica túnica de Patrocinio López. De nuevo vemos la cruz, la cruz con sus casquetes, la corona de espinas de orfebrería de la con su realeza. Es decir, aquí hay un lenguaje
que la gente conocía y que los cofrades de hoy no conocemos, de ahí que te venga el crío de turno, pero quita eso, no lo quites, ese es Adán, quítate tú y lee un poco, que no pasa absolutamente nada. Continúo con San Isidoro, que me gusta mucho, ¿vale? Entonces, este conjunto afortunadamente lo gozamos todavía en nuestra Semana Santa sevillana, ¿vale? Y que esto que nos dure mucho y que nos dure pues hasta la parausía, que venga de nuevo nuestro Señor, ¿no? Y bueno, y tiene, como yo digo, tiene un éxito tremendo, porque sigue siendo algo que ha quedado tal cual lo ven ustedes ahí. Ahí lo ven. Fíjense en una cosa. Cuando yo conocí a Jesucristo, este era Alonso Martínez, pero cuando yo conocí a Jesucristo de aquí a su Nazareno, es verdad que hay una serie de cosas que me recuerdan a él. ¿Qué me recuerda a él? Ojo, no son del mismo autor, porque los grafismos no son los mismos, pero sí hay una serie de cosas que pertenecen al propio ambiente de la época, ¿vale? La manera de estar trabajado el cabello, el rostro aplanado, la propia barba, los ojos, la boca entreabierta. Es decir, hay una serie de fuentes que el anónimo autor y Alonso Martínez probablemente consultaran o tuvieran en común a la hora de hacer estos nazarenos que pienso. Y bueno, ahí tienen ustedes a Simón de Cirene, ¿no? Simón de Cirene, que venía del campo, ahí lo tienen ustedes vestido como un campesino del siglo XVII. Ojo, que aquí no tenían idea de reconstruir. Aquí Francisco Antonio Gijón no pensó, ¿cómo se vestían en el siglo I? No, Francisco Antonio Gijón lo que quería era que la gente se identificara y supiera lo que veía. Por eso lo viste como un personaje de la época, ¿vale? Y de ahí que yo digo lo que diga siempre, que todo es como un lenguaje simbólico, que si queremos ya reconstrucciones arqueológicas, lo hace magníficamente Mel Gibson en su película de la Pasión. O la ponemos, pero dejamos en paz las imágenes barrocas, que están muy bien. Ahí en la trasera, y volvemos a lo mismo, los golpes de gubia a la hora de realizar el vestido, el movimiento de entrantes y salientes que tenemos en la casaca, el gesto casi el gesto a punto de levantarse, porque está él aguantando con su propio peso la cruz para que no se caiga. Es decir, estamos ante una de las grandes obras magnas de la Semana Santa. Y probablemente esto es un retrato del natural. Piensen en una cosa, los retratos a lo divino eran muy propios en ese momento. Esos bigotones que ustedes ven así, y que ustedes lo van a ver también en otras obras, como por ejemplo los ladrones de la Hermandad de Montserrat, los ladrones de la Hermandad de la Carretería, en tantos otros sitios, eso te están reproduciendo modelos del natural. O sea, personas así, pues sí, habría en ese momento. Las manos, yo me detengo mucho en él, fíjense en los tendones, las venas, cómo todo está en pura tensión. Y bueno, y pasamos a otra locura. No sabemos quién lo hizo. Jesús, tú esto lo pasaste. Sí, señor. Y fue de tus primeras cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando se pasó la túnica perfectamente. De hecho fue mi primera obra en el baile. 18 años trabajando en el baile, fue mi primera obra. Por petición de don Manuel Palomino. Ah. Él me dijo, si usted quiere trabajar en Sevilla, torea usted bien, porque si usted no torea bien, no volverá nunca a torear en Sevilla. Eso es cierto. Yo lo conocí. Bueno, pues, en Nazareno, yo con Palomino compartí una cosa muy curiosa. Él me dijo, lo que no quiero es que usted las espinas las engrose, lo mismo que han hecho con las espinas del Señor de Sevilla. Nosotros decimos Chachi de San Fernando. Porque su cofradía por paterna era San Bernardo. Ah. Y él llevaba la cruz de guía. Palomino. Yo con Palomino tengo una anécdota muy curiosa. Resulta que un año no hay gente para ir de preste en la Virgen de la Salud de San Isidoro. Y me llama don Manuel Vargas Cruz, vestidor de la Virgen de la Salud, vestidor de la Virgen de Loreto, y aquí en Écija fue vestidor de la Misericordia.
Manolo, que es un amigo mío, me llamó con su voz tan profunda de tenor: vente para acá, para San Isidoro, que me hace falta que salgas de préstamo. Pues yo, tú. Y me fui para allá y me acuerdo que iba yo en un lado, Daroal el pintor iba de otro, y delante, llevando la compañía vestido de traje, Manolo Palomino. Eso no lo puede contar todo el mundo. Vamos a ver. Este es el Cristo del Nazareno de la Hermandad del Valle. Una pieza absolutamente maravillosa. Y una pieza que no sabemos quién es el magnífico autor que la realizase, pero que está imbuida totalmente del espíritu barroco por muchas cosas. En primer lugar, el Nazareno del Valle bebe perfectamente del conocimiento tanto de la obra de Martínez Montañés como de Juan de Mesa. En segundo lugar, fíjense en este rostro lacerado, estos labios carnosos que nos lleva mucho, por ejemplo, a Jesús del Gran Poder. Sin embargo, este rostro más bien huesudo, que es también propio de la época, y sobre todo hay otra cosa, es una imagen que es muy dinámica. Piensen que está hecho para hablar con la mujer Verónica, para hablar con las mujeres. Por lo tanto, el Cristo lleva su mano hacia adelante, él mismo también se curva, pero la mirada es hacia el lado, porque volvemos a ese carácter dialogante con las imágenes. Ahí tienen otra fotografía antigua en la cual se aprecia el mechón que tenía, que lo tienen aquí, y que un prioste de turno diría: ese mechón le estorba la cara, vamos a quitárselo. Y resulta que tenemos una obra que era así y ahora la tenemos mutilada. Ahí lo tienen magníficamente restaurado, tal cual quedó. Ahí lo tienen la configuración antigua del misterio, con su sirineo. Como curiosidad le contaré que algunas de estas figuras vienen de la antigua borriquita de Triana, porque Triana también tuvo su propia borriquita. De hecho, siempre se ha pensado que en esta foto no, este es uno de los ladrones, por aquí va el otro, hay otra foto en la que se ve, y siempre se ha pensado, Amparo Rodríguez Davío, historiadora, dice que podría ser el antiguo Cristo de la borriquita de Triana. El Señor de la Salud de la Hermandad de los Gitanos, desgraciadamente, vilmente quemado el 18 de julio del año 1936, obra de José Montes de Oca. Y si queremos consolarnos para ver algo parecido, tenemos que venir a Écija, a ver a Jesús sin soga, que fíjense ustedes el parecido tan enorme que tenía. Aquí ya tenemos ese avance. Además, José Montes de Oca es muy curioso porque es un escultor del 18 que vuelve sus ojos hacia el 17. Y fíjense, y vuelvo a lo mismo, por cierto, en los detalles. Fíjense, por ejemplo, aquí las venas, la musculatura, el gesto cansado, la boca jadeante, el andar del propio Cristo, el giro. Todo esto nos está hablando de una gran obra. Otra obra impresionante es el Cristo de las Penas de San Vicente, ¿vale? Y la cruz también. Perdónenme la guasa. El Cristo de las Penas de San Vicente también es de un escultor anónimo. No sabemos quién lo hizo, pero es una imagen que no estaba pensada ni para salir a la calle ni para ser vestida. Estaba en el convento del Carmen, ¿vale? Piensen en una cosa: los carmelitas, gracias a San Juan de la Cruz, que tienen una aparición en la que ve a Cristo llevando la cruz, van a desarrollar una devoción enorme a Jesús Nazareno. Entonces es una imagen que ustedes la ven tremendamente frontal, porque claro, esto estaba en su capilla para ser vista como ustedes lo ven ahora. Entonces, por eso, fíjense cómo la cabeza se dobla totalmente para mirarnos hacia nosotros. Incluso el propio giro del cuerpo, ¿vale? Como el tronco tiende a girarse así porque Él nos está mirando a nosotros desde su capilla. Y si nos damos cuenta, todo esto fue mutilado en el 19 para ser vestido, pero si nos damos cuenta, volvemos a lo mismo en cómo se introduce el movimiento en la túnica. Y ahí lo tienen ustedes cómo después va a ser sobrevestido cuando en el siglo XIX su hermandad se organice. En el siglo XX los nazarenos que se han realizado
van a ser sobre todo con dos opciones. Una para nuevas hermandades y otra para suplir a aquellos que fueron destruidos en 1936. Es el caso de Antonio Llanes con el Cristo de las Penas de la Hermandad de San Roque. El Cristo de las Penas de la Hermandad de San Roque, yo siempre he dicho que es una magna obra, que es una obra de una categoría enorme, que es un Cristo que recoge lo mejor de todas nuestras épocas, pero que también en su rostro introduce cosas propias del arte contemporáneo de su época. Bueno, y ahora nos vamos a meter un poquito aquí en vuestro propio pueblo, ¿no? La Semana Santa de Écija es quizás, bueno, y el propio pueblo, ¿no? Yo siempre digo que es como una de las cosas que brillan por luz propia dentro del antiguo reino de Sevilla y dentro de la actual provincia. El hecho de la gran cantidad de imágenes con primeras firmas que ustedes tienen aquí es algo muy de destacar y que habla, por un lado, del pasado glorioso que tuvo este pueblo, pero por otro lado habla también de la religiosidad tan impresionante que tuvo, ¿no? Empezamos precisamente con la imagen más antigua, ¿no? Con el Nazareno de la parroquia de San Juan. Una imagen antiquísima, antiquísima, si mal no recuerdo, del siglo XVI todavía, y fíjense cómo está bebiendo precisamente de esos moldes propios que hemos dicho de esa devotio moderna, es decir, una imagen con un gesto muy sufriente, una imagen que está hecha para conmover a quien la vea y para llamar a la devoción. En segundo lugar, tenemos que hablar del vuestro. Vuestro Cristo a mí me llama mucho la atención por muchas cosas. En primer lugar, es una imagen que está pensada para estar en un retablo, pero sin embargo, en la calle funciona estupendamente. ¿Por qué? Pues por varias cosas. En primer lugar, piensen, la propia leyenda del Cristo es una leyenda que ya te habla de lo que se llama mal la contrarreforma. Trento no es ninguna contrarreforma, es una reforma. Porque el protestantismo, ni Lutero ni Calvino reformaron nada, ¿vale? Ellos no eran reformadores, ellos se separaron, hicieron otra cosa, ¿vale? Y crearon una iglesia nueva, y hacen una cosa totalmente nueva, por lo tanto eso no es una reforma, ¿vale? La reforma la hace primero aquí el cardenal Cisneros, que yo lo reivindico mucho, y en segundo lugar se hace en Trento. Entonces volvemos a lo mismo, ¿vale? Y ahí en esa pintura a mí me gusta mucho, ¿no? Cómo se está viendo, esta es Doña Sancha, ¿no? ¿No es Doña Sancha? Ahí se ve precisamente a la señora que da origen a esta hermandad. Además la historia a mí me resultó conmovedora, ¿no? Como ella le pide al Señor un Jueves Santo que le deje sentir uno de sus dolores de la pasión, y como ella cae desmayada y presencia toda la pasión de Cristo y se levanta, se había caído en las faldas de una de sus sirvientas, y ella se levanta y tiene un dolor espantoso en la mano. Ojo, esta historia no es nueva. ¿Por qué? Eso lo va a vivir también Santo Domingo de Guzmán, cuando se retira a una cueva y en esa cueva empieza a flagelarse y en un momento dado cae en éxtasis y ve toda la pasión de Cristo. Y no solo ve toda la pasión de Cristo, sino que en sus propias carnes, eso lo representó muy bien Cristóbal Ramos en un conjunto de pequeñas esculturas que se encuentran en el convento de Santa María la Real de Bormugo, y cómo él lo siente. Y volvemos a la devotio moderna. Cómo el cristiano desea sentir como Cristo. Hay una frase que también me gusta mucho, creo que es de San Pablo, que dice eso de no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y yo quien vivo en Cristo. Ese es el deseo quizá que tuviera Doña Sancha,
¿no? El hecho de poder participar de algún modo en la pasión de nuestro Señor para sentirlo. Ya saben que primero ocurre en Jueves Santo y después ocurre en otra fiesta importantísima, y volvemos a Trento. ¿En dónde? El día del Corpus. ¿Qué han negado los protestantes? Lo más sagrado que se puede negar: la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto es una cosa que es verdad. Yo siempre, cuando me dicen, yo no me lo creo, digo, pues entonces tú no eres católico. Yo sí, digo, no, tú no lo eres, tú serás otra cosa. Pero si tú no crees que Cristo está ahí presente en la Eucaristía, tú eres otra cosa, pero católico no eres tú. Este Cristo une precisamente esas dos cosas tan propias de ese espíritu tridentino: el amor a la humanidad de Cristo y a la pasión de Cristo, y el amor a la presencia real de el Señor en la Eucaristía. Por eso nos lo está representando de este modo. En primer lugar, el Señor está en actitud de abrazar la cruz, y de abrazar la cruz además de un modo que lo hace con amor, porque es una cosa que resulta bastante llamativa. Incluso fíjense cómo el Señor apoya su cabeza y su mechón va cayendo en lo que es el propio madero vertical, ¿no? Como el Señor está abrazando con amor la cruz. Sor María de Ágreda, que voy a volver a ella, dice, porque ella decía que ella contaba que todos los días la Virgen bajaba durante una hora determinada para hablar con ella y contarle su vida y contarle la vida de Cristo. Sor María de Ágreda, una cosa que dice es que Cristo, cuando ve la cruz, la abrazó, la adoró y la besó. Incluso hay una cosa que va a surgir, que es una iconografía diferente a esta, que es la del Cristo del Perdón, que es el Señor de rodillas ofreciendo la cruz y los atributos de la pasión al Padre. Aquí estamos viendo los ecos de la mística de ese momento. Aquí estamos viendo los ecos de esa mística. Y fíjense ustedes lo bien que funciona, y vuelvo a lo mismo, ¿dónde está? Fíjense, a mí me llama mucho la atención la propia espalda del Señor. Es decir, eso queda dando al Cristo movimiento. Y eso está haciendo que el Señor, lógicamente, esté funcionando cuando va a la calle. Pero no solo eso, sino que cuando lo ves de frente, tanto en el paso como lo puedas ver en el altar, volvemos a esa intención de que la imagen te está hablando a ti. Eso era mucho en el siglo XVII de los comitentes. Por ejemplo, cuando Mateo Vázquez de Leca encarga el Cristo de la Clemencia, que lo encargó de devoción particular, como yo digo, yo tengo una vida así de chica y Mateo Vázquez de Leca tenía el Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés en su casa, que le va más fresco. Bueno, pues, Mateo Vázquez de Leca le dice a Martínez Montañés: el Cristo que me mire a mí, cuando yo mire para arriba, y para que a mí se me remueva el alma de pensar en mis pecados y ver lo que Cristo ha hecho por mí. Pues el Cristo aquí es una imagen de retablo, pero es una imagen que cuando ustedes se fijen en él, en el retablo, te está mirando a ti, está mirando a cada uno de nosotros, porque está hecho, piensen que esto es una hermandad que se forma de culto interno, primero con 33 hermanos, después con, ¿cuánto era? ¿60? No, en los años 60 cuando exacto, pero fíjense ustedes, cómo esto era una cosa que tenía un punto iniciático. Por eso es lo que yo digo, esta imagen está muy pensada y bien pensada. Es más, fíjense cómo se ha completado muy bien la iconografía con el hecho de que el Cristo lleve su magnífica túnica bordada. Esa del siglo XVIII que tiene ahí es una joya que me ha vuelto loco, y volvemos a lo mismo, a la cruz triunfante que enlaza con el principio de mi charla en la época paleocristiana. Continuamos. La verdad es que concuerda mucho la estética de la imagen con la propia fundación de la cofradía, se adjudica al taller de Pedro Roldán con cierto fundamento, la verdad. Ahora, maestro, váyase usted a saber, el taller de Pedro Roldán era enorme. El taller de Pedro Roldán era enorme. Y ahí trabajaban sus hijas,
porque no solo estaba Luisa, también estaba María, que también trabajaba. Trabajaban también los yernos, trabajaban los hijos, ahí trabajaba, piensen que es un taller que cierra ya en el siglo XIX, desde el siglo XVII. O sea, dar un nombre al Cristo ahora mismo no es posible. Ahora, decir que es una obra de primer nivel, sí. Y ahí lo tenemos de nuevo. Vuelvo e insisto en ese giro de la cara, en esa mirada suplicante, en ese echarse hacia adelante de la espalda, en ese abrazo amoroso que tiene hacia la cruz. Y ahora nos tenemos que detener un poco en el impresionante Jesús sin soga. Yo cuando leí toda la historia de esta cofradía digo, ¿no podían hacer así todas? Eso de tú fundarte en los años 70 y encontrarte con un Cristo de Montes de Oca y una Virgen de Pedro Roldán. Eso solo se puede dar aquí. Eso, tenéis tanto patrimonio, yo no sé si sois conscientes del patrimonio que tenéis. Que aquí se puede fundar una cofradía nueva y el que venga de fuera se cree que la cofradía es del siglo XVII. Tú dices, si tú dices que tu Virgen es de Pedro Roldán, ¿tú qué piensas? Porque la cofradía es del siglo XVII por lo menos. Y resulta que con muy buen criterio, resulta que hay una cofradía del siglo XX que tiene unos titulares que son de lo mejor de la provincia de Sevilla. Fíjense cómo nos recuerda mucho, en primer lugar, al desaparecido Cristo de la Salud de los Gitanos y a otro magnífico también, exactamente, que está en al de la Providencia, y otro nazareno que se encuentra en la Catedral de Madrid. Un Cristo caído que se encuentra en la Catedral de Madrid, de José de Montes de Oca, que es bastante parecido. Es curioso cómo su primera vocación fue la de Jesús cansado. Hace referencia curiosamente a esa leyenda del judío errante y demás historias que yo les he contado. Y fíjense cómo lo que les he comentado antes como escultor, cómo José de Montes de Oca vuelve a esa estética tan propia del 17, que era bastante anterior a él. Y la verdad es que no podemos decir otra cosa que sin lugar a dudas es que es un portento, y que sin haberlo pensado José Montes de Oca, resulta que se ha convertido en la perfecta imagen vicaria de la pintura que se encuentra en la calle de Jesús sin soga. Otra magna obra que nos deja José Montes de Oca para fijar, porque es impresionante, es el Cristo se llama Misericordia, creo recordar, ¿no? El Cristo de la Misericordia de la Hermandad de Santa Cruz, si mal no recuerdo, de Santiago, perdón, me he equivocado, de la Hermandad de Santiago. Y fíjense cómo se ve perfectamente que es un nazareno que está pensado para llevar la cruz. Fíjense en cómo tiene la cabeza torcida hacia el lado, la tiene ladeada. ¿Por qué? Porque estas imágenes están pensadas precisamente para que aquí lleve la cruz e ir mirando al pueblo. En cualquier caso, es un acierto el hecho de haberlo incluido en la Semana Santa gitana, porque quiera que no, estamos hablando de una imagen de primerísimo nivel, como ustedes están viendo, y que evidentemente sus propias facciones, la boca, fíjense en lo que es la frente, la manera de estar compuestos los ojos, la barba, la composición del cabello, te está hablando de que es una obra de José Montes de Oca. Bueno, y ahora nos vamos a el final, ¿no? Todas las hermandades que tienen un titular de nazareno siempre se presenta lo mismo, ¿no? Tenemos dos equipos, el team túnica lisa, el team túnica bordada, ¿vale? Yo soy antitrapos, los detesto, pero ¿por qué detesto las túnicas lisas? Por todo lo que yo les he contado antes. Porque resulta que, miren, cuando el Señor dice que era pobre, yo me estoy portando aquí como si yo estuviera en mi clase, pero bueno, ustedes me van a perdonar. Cuando el Señor dice que era pobre, y cuando dice el Hijo del Hombre no tiene donde caerse y no sé qué y no sé cuánto, el Señor está hablando de un modo figurado. ¿Por qué? Es más, cuando la Virgen viene San Gabriel y le cuenta todo el plan de Dios,
La Virgen, ¿qué es lo que dice? Aquí está la esclava del Señor. Y entonces, en ese aquí está la esclava del Señor, no quiere decir que a la Virgen ahora la cogieran y le pusieran unas esposas. Igual que tampoco quiere decir que Cristo tuviera una pobreza material. ¿De qué es lo que está hablando? Jesucristo en las bienaventuranzas lo dice muy claro, ¿no? De los pobres de espíritu. ¿Y qué significa la pobreza de espíritu? No hay nadie más pobre que Cristo en la cruz. Y a lo que yo añado, y su madre al pie de la misma. Si ustedes se cogen el diccionario mariano de Editoriales Paulinas, que lo pueden comprar perfectamente en la biblioteca, en la librería San Pablo, y que tiene todos los beneplácitos de la Conferencia Episcopal y que tiene censura eclesiástica, etcétera, etcétera, buscan ustedes la palabra pobre. Y en la palabra pobre, ¿qué es lo que te dice? Que la Biblia, cuando se habla de pobreza, lo que se está diciendo es de estar dispuesto a cumplir en todo momento la voluntad de Dios. O sea, ser obediente. Eso fue lo que hizo la Virgen, ¿no? Pues aquí está la esclava del Señor. Eso fue lo que hizo también la Virgen cuando dijo, hace lo que Él os diga. Eso es lo que hace el Señor en Getsemaní. Porque en Getsemaní lo dice muy claro, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y se lo dice al Padre. Esa es de la pobreza que está hablando Cristo. No de miseria y andrajo. Miren ustedes, si conocen ustedes en Sevilla el convento de Santa Ángela de la Cruz, a la Virgen de la Salud no le falta un perejil. Esa imagen está siempre bordada de arriba abajo. Se dice que Sor Ángela se volvió loca la primera vez que tuvo un collar de perla para ponerse. Y tiene sus buenas coronas. Y las monjas la tienen que dar gloria. Y aquí está la iglesia de San Francisco. Y tanto esa frase que la coge Sor Ángela de la Cruz, la toma de San Francisco. ¿Y que decía? La austeridad se acaba al pie del altar. ¿Eso qué quiere decir? Que al Señor hay que ofrecerle lo mejor. Y lo mejor que tiene el hombre, aparte de su propia disposición, que es lo primero, también se lo tiene que mostrar con su propio arte. Porque no olvidemos una cosa, el artista de verdad es Dios, que para eso crea el mundo, ¿no? No existe creación más bella y más perfecta que el propio mundo. Y si no, salgan ustedes al campo. Y si no, vean un documental sobre el universo y miren la belleza que tiene. Él es el supremo artista. Y nosotros precisamente con nuestras construcciones también y con nuestras artesanías también le estamos dando gloria a Dios. Bueno, pues ese team liso, team bordado, ya empezó, ya existía en el siglo XVII. Esto que yo les traigo aquí, que me encanta, ¿no? Es la apología o defensa de la cristiana santa, loable ceremonia, y loable ceremonia de vestir a Cristo, nuestro bien, me encanta eso, nuestro bien. Con la, esperaros que me acerque, porque aunque sea vecino de Santa Lucía, allí en Sevilla, no puedo de tanto. Con la cruz apuesta en la calle de la Amargura, con túnicas ricas, de preciosas sedas, con sogas de hilos de oro, esmaltadas de diversa pedrería, como lo hacen en nuestra España muchas cofradías santas. Y ahora dicen una cosa, contra los indiscretos, que con celo poco prudente lo intentan estorbar. Y esto lo escribe Fray Antonio de Saavedra, prior provincial de la provincia de Andalucía de la Orden de... Fray Tomás de Ledesma, perdón, porque este es a quien se dedica. Este es el padre Fray Tomás de Ledesma quien lo escribe. O sea, esto no está escrito un sacerdote dominico, no lo está escribiendo una vecina mía, que dice que bonita está la túnica bordada. No, esto lo está escribiendo un fraile dominico. ¿Y qué es lo que dice ese fraile dominico? Ese fraile dominico dice lo que yo les he estado contando a lo largo de mi charla, que resulta que cuando nosotros le ponemos a las imágenes de nuestro Señor Jesucristo la túnica bordada, y a lo cual yo le añado, le ponemos sus potencias, que significa que Él es Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, no un cualquiera. Cuando le ponemos esta cruz de plata,
lo que estamos hablando de un lenguaje simbólico, y que este está aquí, que es Dios. Que es un hombre, sí, la propia talla te lo está diciendo. La propia talla te está hablando de un hombre sufriente. Y ahí tienen ustedes este bellísimo gesto que es hasta, que si depende incluso de cómo lo mire, esa es la genialidad de los escultores del barroco, da la impresión de que fuera a echarse a llorar. Sin embargo, este tipo de atributos están hechos para ver su majestuosidad. Estos son lo que la tradición cristiana ha denominado las armas Christi. ¿Por qué? Si ustedes ven los escudos de los reyes, los escudos de los nobles, todos tienen una serie de símbolos, que son los con los que ellos conquistaron su título. Cristo es rey, y como rey tiene una serie de armas, pero él que ha conquistado lo más grande que se puede conquistar, la salvación del hombre. Y de ahí ven ustedes, por ejemplo, la cruz de guía del gran poder lo ve, aunque yo le haya traído todo esto, todos los instrumentos de la pasión. Última cosa. ¿Y de qué color se ha visto una imagen de Jesús Nazareno? Blanco no, ya se lo digo yo. En primer lugar, rojo, la sangre de Cristo. En segundo lugar, azul, la propia pureza de nuestro Señor. En tercer lugar, morado, color penitencial. Y por último lugar, verde, por esta frase tan bonita: y si esto hacen con el leño verde, porque él es el leño verde, ¿qué es lo que no harán con el seco? Concluyo. Estamos delante de una de las iconografías que en la actualidad mueven a mayor devoción, que triunfó durante la época barroca y que continúa en la actualidad. Y estamos delante de una imagen con un origen bellísimo y que nos está hablando de una sensibilidad de ese siglo XVII, pero que sigue tan presente en la actualidad, porque la pasión de Cristo no ha pasado, ya que sigue obrando en nosotros como redención, y su presencia en la Eucaristía es real y viva en todo momento. Por lo tanto, Doña Sancha, no voy a decir su fundadora, pero sí su inspiradora, ¿vale?, lo tuvo bastante claro. Y de hecho, esa espiritualidad de Doña Sancha va a ser la que dé lugar a este magnífico titular que ustedes tienen y con el que dan testimonio cada madrugada durante la Semana Santa. Muchas gracias. Bueno, si queréis hacerme alguna pregunta, todavía estoy aquí, antes de ir a comprar las tortas de manteca cuando voy a hacer. Y eso para mí es religión cada vez que vengo a eso. Si queréis hacer alguna pregunta, estoy abierto. Dígame. Quería enlazar con las últimas palabras que usted ha dicho, porque en nuestra hermandad siempre comentamos muchas veces que la iconografía de nuestro titular no es estrictamente una escena de la pasión, sino que si es una alegoría de la misión de Doña Sancha, precisamente, que lo vio de esa manera. ¿Qué nos puede usted decir sobre esto? Se juntan varias cosas. En primer lugar, tenemos que pensar, yo he hablado antes, como por ejemplo Santo Domingo, que es de la Edad Media, siglo XIII, él ve la pasión y la experimentó en sí misma, ¿vale? Pero esto le ocurre también a la beata Ana Catalina de Merit, por ejemplo. Esto le ocurre a una serie de místicos, o ya le hablaban de Sor María de Ágreda, he hablado también como San Juan de la Cruz ve al propio Cristo, incluso Fray Diego de Cádiz ve a Jesús Nazareno. Entonces esto tiene un ingrediente añadido, y es el ingrediente añadido de los días en los que ocurre, ¿vale? Que es tanto el Jueves Santo como el día del Corpus. Entonces, ¿aquí de qué te está hablando realmente?
¿Es una escena de la pasión? Por un lado sí, porque es Cristo abrazando, es Cristo con la cruz. Pero por otro lado, ¿es una alegoría? También, por varias cosas. Uno, porque el Señor está abrazando y nos está mostrando la cruz. Además, muy curioso que es que la abraza, pero es que también la muestra, ¿no? Pero por otro lado hay otra cosa también bastante interesante. Te está hablando de cómo Él se ofrece como verdadero cordero. Y Él se ofrece como verdadero cuerpo que nosotros tomamos en la Eucaristía. Hay un himno muy bonito, el Ave Verum, ¿no?, que empieza diciendo eso: salve verdadero cuerpo que fue realmente atormentado, traspasado por nosotros, y sé para nosotros un anticipo durante la muerte. Sí, durante la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te está hablando es de cómo el propio Cristo con su muerte está redimiéndote, y de cómo Jesucristo tiene una acción salvífica sobre ti. Por lo tanto, ¿es una imagen de la pasión? Sí, por supuesto, pero como tantas otras, tiene ese carácter alegórico. Por lo tanto, una cosa no es excluyente de otra. Dígame. Buenas. A lo largo de la conferencia hemos visto la evolución de las esculturas, ¿no? Cómo pasan de ser nazarenos con túnicas talladas a ya a partir del barroco imágenes que se visten con sus túnicas ya propias que estamos acostumbrados de ver más de Semana Santa y demás. ¿Hay algún motivo en especial por el que se pase de túnicas talladas a...? Sí, te explico. Esto se debe a la sensibilidad del pueblo. Te cuento, yo es que necesito hidratarme mucho la garganta porque yo hablo mucho. Las clases. Tú te das cuenta porque a la hora de comer bebí agua. Mira, te voy a contar una cosa muy curiosa. Esta semana ha venido de restaurarse la Virgen de Patrocinio, de la Hermandad del Cachorro. Yo siento una devoción muy especial hacia esa imagen de la Virgen, no teniendo nada que ver ni gente de mi madre ni gente de mi padre, nada con esa hermandad, pero yo siempre he sentido una devoción muy especial hacia la Hermandad del Cachorro, tanto a Cristo como a la Virgen. Y el otro día, yo tengo amigos en la Junta de Gobierno del Cachorro, y hace unos días antes de llegar a la Virgen, fíjate, la pregunta que le hice, ¿cuál fue? Digo, ¿cómo está la Virgen? Y me contestó y me dijo, pues mira, la Virgen está muy bien, ya se ha limpiado, ya esto, ya lo otro, y le han hecho no sé qué, pero ese cómo está la Virgen fue como si yo le estuviera hablando de una persona que está enferma y está en un hospital. Y nosotros lo tenemos naturalizado, esa cosa. ¿Qué tiene que ver esto con mi pregunta, con la pregunta que me has hecho? Tiene que ver bastante. Nosotros tenemos una manera de... Nosotros hemos humanizado de un modo muy especial a las sagradas imágenes. Entonces, en esa humanización de las sagradas imágenes, la cosa es tener la imagen presente, tener la imagen delante, pero tener una imagen en la cual sea reconocible lo humano. La imagen de talla nos encanta y nos deshacemos viendo las magníficas obras de los escultores. Sin embargo, la imagen de vestir hace que tenga un carisma humano, le da movimiento, le da una apariencia más cercana a la nuestra propia, e incluso hace que se pueda cambiar del mismo modo que nos cambiamos nosotros. Fíjate como, por ejemplo, en el siglo XVI e incluso a finales del siglo XV ya existen noticias de imágenes de vestir. Bueno, la primera es mi patrona y de la archidiócesis, que eso también lo digo mucho, Nuestra Señora de los Reyes, que es una imagen del siglo XIII que ya está ideada para ser vestida. Y fíjate cómo ya se habla a finales del siglo XV, existen inventarios donde se habla de briales de imágenes. ¿Por qué? Porque el pueblo desea ver a la imagen como algo próximo, pero a la vez lejano. ¿Esto qué quiere decir? Próximo, sí, la imagen está vestida, la imagen está como podía estar vestida no cualquier mujer, sino la reina,
la infanta, igual que Cristo se viste como se viste el rey. Ayer di una conferencia en Huelva en la que comparaba la vestimenta, una vestimenta muy bonita del Cristo de la Salud y Buen Viaje de la Hermandad de San Esteban, con un retrato de Carlos V sentado y al lado su hijo Felipe II todavía como príncipe de Asturias. Y veíamos las similitudes. Y es decir, es el hecho de humanizar a la imagen, es el hecho de hacerla próxima, pero de darle también una cierta diferencia con respecto a ti. Por eso los trajes que se ponen en las imágenes son preciosos. ¿Te ha quedado claro? ¿Te he contestado bien? Sí, sí. Perfecto. Dime, Jesús. A ver, hablando del tema cromático, es que sé que mañana, el lunes, me va a caer en el taller, como aquí uno de los chavales del taller, como en el taller me van a preguntar el tema. O sea, ¿blanco hasta el prendimiento o blanco nunca? Blanco en los siguientes momentos, no, hasta el prendimiento es azul y rojo. Desde el prendimiento es o morado o rojo, verde en el caso de los nazarenos, y también el azul se puede. Cuando el blanco durante la pasión, delante de Herodes, que lo viste con la vestimenta excelente que se le ponía a los locos. Infamante. Exactamente, exactamente. Y después blanco, ¿cuándo? Durante la infancia de Jesús, por eso vemos las imágenes del niño Jesús vestido de blanco. Durante la transfiguración, que además lo dice, que sus ropas se tornaron blancas, esto, lo otro, y después de la resurrección, lo que queráis. ¿Vale? Esta moda de vestir a las imágenes de blanco, las imágenes religiosas, durante la pasión. Mi amigo Ramón de la Campa siempre dice que él cree que viene del cine. Cuando en el siglo XX vamos a empezar a ver cómo empiezan las primeras películas sobre Cristo, y que en estas películas se va a poner siempre al Señor de blanco, ¿vale? Eso lo van a tomar los escultores de principios, de mediados del siglo XX, y eso va a ser algo que va a gustar mucho. Por ejemplo, en Málaga, el cautivo es un icono vestido de blanco. Para ellos es un icono. Y de hecho, en algunas hermandades es una auténtica lucha que el cambiarle la imagen, el color. Pero sin embargo, los colores adecuados durante la pasión son esos. Porque todo tiene un lenguaje, porque precisamente el blanco de lo que habla es de un momento de gloria. Estos colores están hablando, los que les he dicho, de un momento de penitencia. ¿Por ahí había alguien que quería contarme algo más? ¿Any more? Y ya nos sirve un poco para, esto es un poco me sirve un poco para que también quede en alguna duda. Aquí hay una corriente de algunos hermanos que te dicen, llevo escuchando mucho tiempo, con la que yo no comparto, pero a veces que tengo que respetar lo que todo el mundo dice, ¿no? Que a la Virgen joyas no. Uy, por Dios. A mí lo que me hace mucha gracia es cuando yo me veo a la señora camarera con el abrigo de bisón, la pulsera barbada, con las medallas como paellera, los zarcillones de diamante, los collares como los que se ponía la reina Victoria Eugenia, y te dicen, no, la Virgen era muy sencilla. O sea, tú cargas la laja y la Virgen, que es la reina más reina de todas las reinas, resulta que no. Mira, del mismo modo que os he dicho que los primeros cristianos tenían muy clara su representación de Cristo divina, la representación de la Virgen de los primeros cristianos también era esa. Una de las representaciones más antiguas que hay de la Virgen María está en Roma. Es Santa María Antigua por un lado y Santa María del Trastevere, la Madonna della Clemenza, por otro. ¿Y cómo está la Virgen? Pues la Virgen está... Aquí tenéis internet. Sí. Es que si hubiera os la ponía. La Madonna... Te doy la clave. Dámela.
La Madonna de la Clemenza. Dale a wifi. Y si no, escúchame, no, vamos a hacer otra cosa. Ya que estoy aquí, pues lo hago en un momento. Dale a wifi. No hace falta. Voy a hacer una magia. No, yo es que voy a salir. No, pero mira, vamos a ver. Bueno. Como estoy en el pueblo de mi abuela, pues aquí me podéis retener todo lo que os dé la gana. Voy a hacer una magia. Y os voy a poner ¿dónde está? A ver, Power. En Power yo aquí tengo una barbaridad de conferencias que yo doy. Puede que esté en Fernandina, vamos a no. Puede que esté en Fernandina, no. Espérate. Ahí estáis viendo la Virgen de los Reyes, de estas cosas. Hay que ver la patrona que tengo, yo siempre lo digo, yo soy muy de mi patrona. El viso. Puede que esto esté aquí. Y si no, ya sé dónde tengo que ir. Me voy a un imago. Vamos a ver. Palio, no, pero esto está un poco así que no. Un momento. Nazareno. Realeza de María. Aquí está. Esto es una alegría hablar con estas compañeras de frente. Ya veis que me gusta mucho mi patrona, ¿eh? Soy muy de ella. Mirad. Esta es una de las representaciones esta es la representación más antigua de la Virgen que existe. Estas son las dos más antiguas que existen de la Virgen, ¿vale? Esta que veis aquí es la Madonna de la Clemenza y esta es Santa María Antigua. Esta se encuentra en la iglesia de Santa María del Trastevere de Roma y esta está en el foro, ¿vale? Bien, ¿cómo está Santa María Antigua? Está antiquísima, ¿vale? Es una pintura sobre tabla. Fijaros en los ángeles que tiene al lado. En primer lugar, la Virgen está en un trono. En segundo lugar, fijaros cómo de la cabeza de la Virgen sale una corona. De esta corona parten hilos de perla. De esto sale el traje bordado con perla y joyel. E incluso aquí, fijaros, es que como tiene varias pinturas, fijaros que esto es la cara de la Virgen coronada y este es su traje. Y fijaros en el peto de alhajas que tiene, incluso aquí que cae en el peto bordado de alhajas que tiene desde el primer momento. ¿Por qué? Perdón. Porque las imágenes de la Virgen, aquí tenéis a una emperatriz bizantina, creo recordar que es Irene, se vestían y se han vestido siempre exactamente igual que las emperatrices. ¿Para qué? Para hacerle al pueblo algo reconocible. Entonces, alhajas en las imágenes de la Virgen, por supuesto, tienen un sentido y están expresando la realeza de Nuestra Señora. Pero una cosa es alhajas en las imágenes de la Virgen y otra es ponerla como un árbol de Navidad. Esas son dos cosas totalmente distintas. Exactamente. Hasta para eso hay que saber. Por ejemplo, si ustedes ven las fotografías antiguas de muchas imágenes, aquí tengo yo que tener a mi Virgen de Rosario. Aquí está la carretería. Vamos a ver. Aquí está la Reina Victoria Eugenia, que tanto me gusta a mí. La Esperanza Triana. Aquí tengo de todo. Si ustedes ven, mirad aquí, por ejemplo, a la antigua Virgen de la Merced y a la Virgen del Patrocinio. ¿La veis? Yo muchas veces, cuando me dicen alguna señora, aquí veía a mi Macarena, aquí veía a la Virgen de la Estrella, aquí veía a la Virgen de Montserrat con este magnífico devant de corsage, probablemente un regalo de la duquesa de Montpensier. Y cuando me dicen, pero vamos a ver alguna camarera que te dice, ¿tú has visto alguna mujer con tantas alhajas puestas? Y digo, sí, mira, ahí tienen ustedes a la reina María Cristina con su magnífico devant de corsage, con sus magníficos hilos de diamante. Aquí tienen ustedes a la reina María de Teck del Reino Unido. Y
como llevaba el cuello la reina María de Teck. Por cierto, si se dan cuenta, en las grandes ocasiones, su majestad la reina Leticia también va cargadita puesta. Muy bien. ¿Por qué? Pues precisamente va, o como... ¿Por qué está aquí la de Pino Montano? No porque yo di esto, no porque yo la di, esta charla la di yo para la hermandad de Pino Montano. Bueno, ¿y por qué? Pues porque precisamente la idea, la Virgen de la Victoria, magnífica. Me gustó mucho esa saya que le hiciste que parecía un cuadro, las de los cuadros de Exacto, las que parecen las de los cuadros de Velázquez, me gustan muchísimo. Pues es por eso, por lo tanto, ¿oyes las imágenes de la Virgen? Claro que sí, pero en su justa medida. ¿Tú me querías hacer una pregunta? Sí, no, pero quiero preguntarte, el cuadro de la tabla... La Madonna de la Clemenza. ¿Esa es la que se atribuye legendariamente al apóstol San Lucas? Uy, al apóstol San Lucas. Si todo lo que hay del apóstol, que se dice del apóstol San Lucas, fuera del apóstol San Lucas, hubiera hecho más obra que... Bueno, por ejemplo, estas son unas imágenes que siempre se le dan un origen sagrado, ¿no? Piensa en una cosa. Las imágenes que tienen una devoción enorme, ¿vale? Hay que buscarle un origen así, como que no vienen de este mundo, ¿vale? La Virgen del Valle aquí tiene su leyenda, la Virgen de los Reyes tiene la suya, la Virgen de la Iniesta tiene que ser la suya, la Virgen de Rocío tiene la suya, y por lo tanto, a todas estas grandes imágenes siempre se dice o que son obras de San Lucas, o que se apareció, o que hubo una visión antes, o sea, lo que te está diciendo, esas imágenes que se dicen obras de San Lucas, la Virgen del Valle también es de ese círculo que se dice que son de San Lucas, ¿no? No que estuviera San Lucas todo el día, porque es que si no, no hubiera tenido tiempo ni de escribir los evangelios, ni de hacer misiones, ni de nada por el estilo, si no hubiera puesto un tate como el de Castillo. Pero, de lo que te está hablando de que son imágenes con una devoción tan grande, y con una importancia tan grande, piensen que la Virgen del Valle, por ejemplo, es de las primeras grandes devociones de la historia de Andalucía. Es de las primeras grandes devociones que tenemos, y como ya en el siglo XV se le considera una devoción enorme. Después vino Consolación y después vino Rocío. En ese plan, también está mi Macarena, que es lo más. Entonces, ¿qué iba yo a decir que no es mentira? Entonces, cuando tú escuchas decir que una imagen la hace San Lucas, lo que realmente te está diciendo es que esa imagen ha tenido que tener una gran importancia histórica. Yo un día hice un programa en El Cielo que hablamos sobre las leyendas, ¿no? Y que a la gente le gustó mucho. Y yo siempre digo lo mismo. Una imagen que tiene leyenda es una imagen que ha tenido importancia. Las imágenes que no la tienen es porque casi nadie se ha acordado nunca de ella. Entonces, piensa en eso. O sea que esta imagen no la hizo San Lucas, que es la más antigua que de la Virgen que hay. Probablemente sí. De hecho, la propia imagen y la manera de estar compuesta te lo está diciendo. Que ha tenido una gran importancia, pues ahí está. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues nada. Solamente darte las gracias en nombre de la hermandad. Hemos tenido la gran suerte hoy de esta brillante charla que nos ha dado. Muchas gracias. Donde ha demostrado todos tus conocimientos, que nos ha demostrado que eres una enciclopedia andante. Bueno, Me ha encantado. muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno,